En 1907 mi bisabuelo vivía en Oliete, donde también tenían fábrica de aceite. Fue a Belchite, fue pasando de mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y ahora yo soy el que gestiona la Almazara, que estamos en la denominación de origen aceite del Bajo Aragón. Parte de maquinaria y de herramientas las enterró durante la guerra para preservarla de los robos y los saqueos. En el año 87 la transformación más difícil, por una manera, hizo mi padre, el cambiar del sistema tradicional al sistema moderno. O sea, en la industria de la alimentación lo más importante es la limpieza. En una almazara de sistema tradicional es imposible tenerlo limpio. Se puede hacer aceite bueno, pero es muy difícil. Como por cantidad no podemos luchar, vamos a intentar luchar por calidad. Empezamos un poco a diferenciarnos con la variedad en peltre. Dieron un primer diseño con la lata de aceite, de la variedad en peltre. Para cada uno el mejor aceite es el de su pueblo. Lo que pasa del sector es la inestabilidad de los precios, que no dependa tanto de subidas y bajadas. Yo no me quiero hacer millonario, pero tampoco me quiero arruinar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Destapados. Hoy vamos a descubrir una historia de una almazara con más de 100 años de historia. Nos vamos hasta Belchite, a Molino Alfonso, para estar con Florentino. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias por la invitación y muy bien, aquí estamos. Muy bien, Florentino. Vamos a destapar contigo la historia de vuestra empresa, de vuestra familia, de Molino Alfonso, que lleváis nada más y nada menos que 100 años en Belchite produciendo aceite de una grandísima calidad. Sí, así que cuéntanos cómo es una empresa de 100 años de historia. Empezó en 1907, mi bisabuelo vivía en Oliete, donde también tenían fábrica de aceite antigua antes. Y fue a Belchite y allí ya montó la fábrica de aceites. Fue pasando de mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y ahora yo soy el que gestiona la almazara. ¿Tu bisabuelo, Tino, empezó por que le gustaba el sector, por algo en especial o porque vio la oportunidad? En Oliete ya tenía su padre fábrica de aceites. Vale. Y hubo incluso unos años después, hasta después de la guerra, un hermano de mi abuelo tenía la fábrica en Oliete y mi abuelo en Belchite. Vale, o sea, siempre. Luego ya en Oliete desapareció. Toda la familia habéis estado ligados siempre al mundo del aceite. aceite. Desde 1907 en Belchite, pero antes en Oliete tampoco tengo datos de cuando empezamos. Ha pasado 20.000 cosas, ha pasado la guerra civil, que fue uno de los más. Y además en Belchite, con todo lo que pasó allí. De antes de la guerra civil no tengo casi nada de documentación, pero desde el año 39 tengo desde de industria el boletín de reapertura de la fábrica de aceites de 1939 y toda serie de facturas de las prensas antiguas, de los molinos y de un poco todo, un montón de documentación de. Belchite fue, pues bueno, uno de esos pueblos donde se vivió una de las batallas pues duras de la guerra civil. Así es. ¿Cómo se vivió eso desde el punto de vista de la almazara? Mira, en un vídeo que tenemos que explica un poco la historia de la almazara, sale referente a esto un empleo que tuvo mi bisabuelo, mi abuelo y también llegó a trabajar con mi padre, Manolo Chavarría. Parte de maquinaria y de herramientas las enterró durante la guerra para preservarla de los robos y los saqueos, y así en cuanto acabó el año 39 ya enseguida pudieron restablecer todo el trabajo de la industria. O sea, fue gracias a poder esconder la maquinaria. Bueno, claro, las prensas pesan 5.000 kilos, eso no lo pudieron esconder, pero muchas maquinarias y muchas cosas las escondieron para preservarlas. Y tras terminar, la guerra, se inició otra vez la actividad y empezasteis a intentar, recuperar un poco toda esa normalidad. Antes de la guerra civil en Belchite llegó a haber 7 o 8 fábricas de aceite. Luego ahora estamos 3. La más antigua, la nuestra, que empezó en 1907, y las demás las hicieron después de la guerra civil. Pero hubo unos años que las fábricas de aceite eran negocios pues normales en todos sitios. En todos los pueblos de alrededor de Belchite había fábricas, ahora ya no hay ninguno, y en Belchite llegó a haber 7, ahora quedan 3. Hubo unos años que no estaba muy allá, ahora sí que se están poniendo un poco de moda. Ahora le dices a un amigo, tengo una fábrica de aceites, ostras, qué chulo, ¿la puedo ir a ver? O sea, se ha puesto un poco de moda, que si una cata de aceite, que si probarlas, que si las visitas. ¿Cómo ha sido toda esa progresión de la historia? Y sobre todo entiendo, Florentino, más después de la parte de la guerra civil. ¿Cómo ha sido la progresión de la almazara? Mira, hasta el año 87 se siguió trabajando con el sistema tradicional de los romanos. O sea, pasó de mover las piedras con una mula a con motores eléctricos, pero se seguía haciendo el aceite con prensas, o sea, molinos de piedra y prensas hidráulicas. En el año 87 la transformación más difícil, por decirlo de una manera, hizo mi padre,
el cambiar del sistema tradicional al sistema moderno, que son las líneas continuas. En nuestro caso es Piralisi, porque es una empresa de fabricación de maquinaria para almazaras que estaba antes aquí en Zaragoza. Entonces fue el gran cambio el pasar del sistema tradicional al... Vale, pero cuéntanos, para que alguien que nos escuche y que no entienda bien cómo puede ser pasar de ese sistema tradicional a eso que has dicho en línea, ¿cómo es en detalle? Pues en detalle es, o sea, antes era el sistema tradicional, unos molinos de piedra que salía, y todo el trabajo, o el 99% del trabajo, era manual y muchísima mano de obra. Y se pasó de para hacer, por decir una cantidad, 10.000 kilos de olivas en un día, necesitar 8 personas en 2 turnos, a hacer 10.000 kilos de olivas en 3 horas con una persona. Y todo automatizado, que entran las olivas por un sitio y el aceite sale por otro. De otra manera, el sistema tradicional, pues había que moler luego las piedras, salía la pasta, había que cogerlas con unos tubos, ponerla en unos capachos, que eran como unas alfombras redondas que se ponían unas encima de otras, se metían en la prensa, se escurría el aceite y el agua, y luego pasaban unas pilas de decantación que por decantación natural separaba el aceite de agua. Como el agua pesa más, se hundía y el aceite flotaba e iba pasando a las siguientes pilas. Entonces la diferencia es abismal. Claro, sobre todo a nivel de producción, y de calidad también, por la limpieza. O sea, cada uno vende la moto que tiene. El que tiene una almazara de piedras de capachos de Arantes vende pues que tiene el aceite tradicional de toda la vida. Pues nosotros hemos tenido todos los sistemas. La diferencia de calidad básicamente es la limpieza y la rapidez. O sea, en la industria de la alimentación lo más importante es la limpieza. En una almazara de sistema tradicional es imposible tenerlo limpio. O sea, las olivas, cuando es muy sucio, los capachos se cogían humedad, cogían impurezas, entonces era imposible. Se puede hacer aceite bueno, pero es muy difícil. Pasa un poco como el vino, el que se pisa el vino en casa y se hace su vino, para él es el mejor vino del mundo y nadie le va a poder decir que no. Claro. Pero si lo comparas con una bodega moderna que está bien elaborado y lo llevas a un concurso, es que el que se lo hace en su casa no lo van a dejar ni entrar. O sea, la diferencia es abismal de calidad. A la vez que hicisteis ese cambio dentro de la almazara, ¿hicisteis algún cambio importante también en cómo gestionabais el campo? El campo fue a lo mejor un poco más tarde, porque las olivas se seguían cogiendo a mano. Lo único que para el año 90-92, antes el agricultor tenía que coger las olivas en el campo, limpiarlas, aventarlas, quitarle las hojas, las ramas y traer las olivas limpias. Entonces luego ya se puso una maquinaria, unos patios de limpieza que podía traer el agricultor las olivas sucias, desgarrarlas y en el momento se limpiaban. Y eso para el agricultor fue un cambio bastante importante. ¿Cómo se hace esa limpieza de aceituna? Se pasa por un aventador, y como su nombre dice, es algo que avienta. Son unos chorros de aire, unos ventiladores, unos chorros de aire que han encascado las olivas y el aire empuja lo que nos pesa, que son las hojas, ramillas, y luego ahora pasan a una lavadora que con agua se lavan. Luego ya se pesan y se almacenan. Pero claro, ahora se hace en línea y va muy rápido, y antes hacerlo a mano pues costaba, como todo. Entiendo que hacéis ese primer cambio en la manera en la que procesáis el aceite, incorporáis también cambios en la manera en la que procesáis y gestionáis todo. En el campo. También hacéis cambios o evolución en la manera en la que envasáis y cómo... Eso te iba a decir ahora mismo. O sea, antes, mi abuelo y al principio mi padre, era muy normal que venía el agricultor, traía 1.000 kilos de olivas, se monían y se llevaba su propio aceite. En unos bidones de chapa que solo de abrirlos y mirarlo lo que había dentro daba presión. Sí, pero como era el aceite de sus olivas, para el que se lo llevaba era el mejor aceite del mundo, por muy malo que fuera. Luego ya se puso una envasadora que era de Henry Walker, como la de las gasolineras, y así, y venía la gente con sus garrafas, sus bidones y se les llenaba. Luego ya sería para el 90 o por ahí, se prohibieron el llenarlo así y tenía que ser envasado como máximo en garrafas de 5 litros de polietileno o de PET. Y tenían que ser nuevas, o sea, no podía venir. Antes venían los clientes con garrafas de agua, de vino, de todo, y se lo llenabas tú con la máquina. Luego ya
ahí nos quedamos en las garrafas de 5 litros, que fue un paso bastante grande de los bidones que traían de cualquier uso anterior, no sé, hasta de lejía o no lejía a lo mejor no, pero bidones que dices, ¿cómo pueden meter el aceite aquí que se lo van a tomar ellos? Ya. Pero así, pero se hacía. Y luego ya para finales de los 90, empezamos con el bote, con el cristal, empezamos a adelantar la cosecha unos días para hacer aceites un poquito con más sabor, hacer una gama gourmet, y ya esa gama gourmet la empezamos a envasar en vidrio en pequeñito, en botellas de 250 y de 500. Antes eso no suponía nada, porque era muy poquito, prácticamente lo compraba solo la gente para regalos o para alguna cosa así. Poco a poco fue evolucionando y cada vez vendemos más botellitas, el packaging, los regalos, regalos a empresas, o sea... ¿Por qué esa decisión de empezar a hacer aceite gourmet? Más premium. Más premium. Seguimos por diferenciarnos en algo. Al final, en Aragón somos pequeños comparado con España, con Andalucía. Entonces, por cantidad, nunca vamos a poder competir porque siempre vamos a ser más caros. En Andalucía tienen mucha más capacidad y van a ser más baratos por volumen. Entonces, como por cantidad no podemos luchar, vamos a intentar luchar por calidad, por hacer un producto diferenciado. En nuestra zona tenemos el empeltre, que solo lo tenemos en Aragón, un poquito de Navarra y un poquito de Cataluña, y en Mallorca. Entonces empezamos un poco a diferenciarnos con la variedad empeltre, que estamos en la denominación de origen aceite del Bajo Aragón. Sí, ahí vamos a entrar porque estáis en Belchite, sois parte de esa denominación. Hablarnos un poquito de la denominación. Claro, geográficamente Belchite no es Bajo Aragón, lo que pasa es que la variedad de olivos es la misma desde Belchite hasta Calaceites, o sea, el primer pueblo y el último. Llevamos la denominación de origen precisamente este año hace 25 años. Soy consejero de la denominación de origen, soy miembro del consejo. Este año hacemos 25 años. Bueno, enhorabuena. Gracias. Y tampoco es que te solucione muchas cosas, pero a la hora de vender, y sobre todo fuera, pues tienes el logo europeo y el logo de denominación de origen, y siempre es un sello de calidad que te ayuda a diferenciarte y a vender. ¿Crees que realmente estas agrupaciones aportan valor un poco a todos los socios para poder impulsar más, para hacer más, Porque, es complicado. Yo a veces tengo la sensación con los productores y sobre todo aquí en Aragón, que creo que a veces hacemos las cosas bien, pero como que falta siempre pues poder sacar un poquito más de pecho, como creérnoslo un poquito más. Yo os conozco a muchos, por suerte, por otras partes de otras empresas del grupo, y es como que siempre nos cuesta pues defender pues ese buen producto que hacemos, o ese buen aceite, o ese buen vino, no sé. Es complicado, porque nosotros hacemos aceite con denominación de origen y sin ella, y luego lo vas a vender hablando en garrafas, y prácticamente el precio es el mismo, porque la gente no da por hecho que el aceite, en nuestro caso de Belchite, es bueno y va a ser igual el uno que el otro. Pero yo principalmente lo que nos ayuda es para vender fuera. Es muy difícil de hacerle ver al agricultor que tiene que cuidar muy bien el producto para hacer con denominación de origen si luego no se ve compensado económicamente. Yeah. Que ese es el kit de la cuestión. O sea, al final, si quieres que la gente se conciencie, y eso es, le tienes que pagar más por ese producto, si no, es normal. Sí, sí, claro. Es normal. Entonces cuesta mucho al agricultor concienciar de... En nuestro caso, nosotros olivos propios no lo tenemos casi. Tenemos, no es una cooperativa, pero tenemos unas 400 personas que ya llevan toda la vida trayendo su producción. Algunos, tengo clientes que me traen 800.000 kilos de olivas, y tengo clientes que me traen 50, que tienen un olivo en el jardín y le hace ilusión cogerlas y traerlas. A lo mejor como cliente de olivas es malo, pero como cliente de aceite es bueno. O sea, mi negocio es vender aceite. Claro. Entonces a lo mejor solo me trae 50 kilos, digo, ojo, enchufar las máquinas para pesar 50 kilos, pero luego me compra 200 litros de aceite. Claro. Entonces es un poco... Pero en fin, a lo que íbamos, es muy difícil de concienciar al agricultor con las cosas, de que haga las cosas bien y más si son pequeños. Claro, porque no solo es que lo tengas que convencer de cómo trabajar pues bien la aceituna en el campo, cuidándola mucho, sino que además
también hay que convencerlo para alcanzar ciertos grados de nivel de aceite de una recogida más temprana, que él seguramente quizá pierde rendimiento. Sí. Entonces, no sé, creo que seguramente sea un equilibrio difícil de Al tener. final, cada vez el aceite de más calidad lo hacemos con los agricultores, con las fincas grandes que se dedican exclusivamente a la agricultura y cuando lo dices empiezan a coger y no paran. Y van a coger. Luego hay un montón de agricultores pequeños que trabajan en la Opel, en donde sea, y el fin de semana cogen las olivas. Entonces, esos cogen las olivas cuando pueden, claro, no cuando es el momento óptimo de recolección. Entonces, muchas veces decimos que, lo he dicho antes, cada uno vende la moto que tiene. El aceite de olivos centenarios y esto y lo otro, pero muchas veces es más fácil hacer calidad con olivos jóvenes que con olivos centenarios, principalmente por la facilidad de recolección, de que el olivar joven está preparado para recogerlo rápido y mecanizado, y el olivar tradicional es muy complicado la recolección. ¿Crees que puede haber ahí un desafío a futuro entre la gente que tiene ese olivo más centenario y ese olivo joven que está preparadísimo para trabajar en máquina? Será difícil porque pasará el cereal, tú no ves a nadie coger el cereal con una hoz, va todo el mundo con la cosechadora. Entonces el olivar tradicional, si hay mucho trabajo manual, a no ser que den una subvención muy grande por el olivar tradicional, estos 2 años atrás el aceite se ha disparado de precio y salen las cuentas cogiéndolas de todas maneras. Pero este año ya ha bajado bastante y el año que viene, si hay bastante cosecha, bajará más. Con una cosechadora, los gastos el olivar joven, los gastos de recolección y eso son mucho menores que en el olivar tradicional. Entonces, si se ponen temporadas de precios bajos, el olivar tradicional no merece la pena. O sea, los gastos se comen al... Has hablado de un tema sensible que además seguramente quizá no se escuchen consumidores finales con curiosidad sobre el mundo del aceite, y el tema del precio estos años ha estado muy en el punto de mira, y creo que seguramente pues desde el punto de vista del consumidor igual no se tiene toda la información para poder dar la opinión de manera correcta sobre el nivel de precios. ¿De qué depende? Yo creo que no tiene tema de precio que estar antes los precios, como en el cereal, durante la campaña tenía un precio y el que guardaba luego iba más caro. Todo dependía de cosas lógicas y entendibles. Pero es que ahora no depende de cosas lógicas. Ahora a lo mejor no hay aquí, pero te traen de fuera o te lo guardan unos o grandes compradores lo guardan para que suba o lo venden pronto para que baje. O sea, no depende de cosas lógicas. Y ni tendría que estar el aceite como estuvo unos años a 20 euros la garrafa de 5 litros, ni a 50 o 60 como estuvo hace 2 años. O sea, yo creo que el año pasado subió más de lo que tenía que haber subido. ¿Y eso depende de...? Claro, realmente el año pasado había muy poco, pero subió una barbaridad. Y luego cuando hay cosechas tan pequeñas en las fábricas, solemos tenerlo más barato que en las tiendas. Y cuando hay cosechas muy grandes, que el aceite baja mucho, en las fábricas solemos tenerlo más caro que en las tiendas. Es un poco... O sea, nosotros el año pasado, que el aceite estaba tan caro, vendimos igual, que no lo notamos. Porque aparte de nuestros clientes que se fidelizan bastante, hubo clientes que compraban en la tienda y como vio que estaba más barato en la fábrica, nos compraron. En cambio, este año, que en España ha habido muy buena cosecha, pero en Belchite ha sido un desastre, que no ha habido, en Belchite y en todo el Bajo Aragón, que no ha habido cosecha, no hemos podido bajar tanto los precios como han bajado en Andalucía. Entonces, ahora en las tiendas está mucho más barato que en las almazaras privadas, en Aragón por lo menos. Y se nota que vendemos menos. Hablando de las variedades que trabajáis, Tino, nos has nombrado principalmente Empeltre. ¿Qué otras variedades trabajáis? En Belchite hasta hace unos años solo había Empeltre. Y ya hay una variedad autóctona que se llama Volvina, que es de boca, para comer, de mesa, que es muy apreciada y bastante conocida. Y Royal, pero el 99% Empeltre. Poco a poco, en otras zonas como en Fuentes de Ebro o la Almunia, sí que había Arbequina. Y el Lérida, que son originarios de... Poco a poco se están poniendo plantaciones de intensivo de arbequina, sobre todo en zonas de alrededor del Ebro, o en Belchite también, en zonas que han hecho pozos y sacan agua y lo hacen con... Entonces, ahora casi muelo más arbequina que Empeltre. ¿Ah, sí? O sea,
la arbequina es original de Arbeca, de Lérida. ¿Y por qué se pone arbequina? O sea, ahora tenemos la suerte en el proyecto del podcast de estar pues empezando a tener bastantes almazaras que pasan por aquí, productores, y vamos descubriendo gran cantidad de variedades. ¿Por qué elegís arbequina y no elegís, no sé, porque picual? La arbequina es la que las plantaciones nuevas, la que mejor se adapta a ese tipo de plantación es la arbequina. Vale. Y luego además, a la hora de venderlo siempre se vende un poquito más caro que el resto. Entonces, claro, es originaria de Arbeca, de Lérida, pero ahora hay más arbequina en Andalucía que en Lérida, que es de donde empezó. Y casi todas las fábricas tenemos una cosa en común, es que todos tenemos arbequina, y luego pues en Aragón tenemos empeltre, en Andalucía tienen picual o cornicabra, pero cuando he ido a ferias a Madrid Gourmet o Alimentaria, siempre llevo un poco de bandera a la empeltre, porque la arbequina la llevamos todos. Claro. Entonces es de aquí, es de aquí, hay que defender lo nuestro, y arbequina todos tienen. Entonces, tengo arbequina, pero tengo esta que no tienen los demás, que es un aceite más, las diferentes. Los dos aceites son muy buenos, o sea, no son ni mejor ni peor, son diferentes. Para cada uno el mejor aceite es el de su pueblo. Y eso es así. Haciendo patria del... Claro. A un andaluz le das aceite de Aragón y dice que no sabe nada, que es muy suave, que es muy... A un aragonés, a uno de Belchite, le das aceite picual o cornicabra, esos fuertes, y pica la garganta y dice, pues esto ¿de dónde lo has sacado? O sea, no hay manera. Pero la variedad en peltre es un aceite muy suave y dulce que para gente que está acostumbrado, porque en España el 90% del aceite que se consume es aceite de oliva a secas, claro. no es virgen extra, que son los aceites malos, refinados, mezclados con un poco de virgen extra y lo dejan clavado a 0,7 o a 0,4 o a lo que interese. Y lo dejan más suaves o más fuertes según la demanda de los clientes. Entonces, el empeltre es un aceite muy suave. Y a la gente que no está acostumbrada a aceites potentes es más fácil entrarles con un empeltre que con un picual, porque el picual enseguida se le va a agarrar la garganta. Vale. Y luego también depende para qué o para qué. O sea, para un pescado a la plancha el empeltre es perfecto, porque le acompaña, le da sedosidad, pero no le roba el protagonismo claro. a la merluza, a la plancha. Le echas un picual y te vas a ver más el aceite que la merluza. Para una tostada de pan, pues igual es mejor un picual, una arbequina que tiene un poco más sabor, porque el protagonista ahí es el pan, pero es el aceite lo que va a dar sabor. Creo que además, pues tenemos hoy una oportunidad de oro, Tino, que nos has propuesto antes del episodio. Nos has traído como un pack de cata muy bonito que hacéis en vuestra almazara, y que además creo que nos has propuesto, pues bueno, poder hacer una mini cata. O sea, exacto, propuesta con los dos aceites, y vemos en directo qué diferencias y cómo nos enseñas a hacer una cata de los dos aceites. Uno de los productos que más estamos apostando en nuestra almazara es el packaging, el diseño, que nos lo hace una empresa aragonesa, Estudio Versus. No sé si sí, lo conocemos, sí. Nos han ayudado mucho también Nieves en muchos catálogos, en muchos diseños de... Y ahora también en Belchite, Clara Ortiz nos está haciendo también un montón. De hecho, este estuche de cata nos lo ha diseñado Clara, una empresa local. Enséñalo por aquí, que así lo vemos, lo enseñamos para todo el mundo. Tenemos aquí un poco relación al pueblo viejo de Belchite y a toda la historia, y luego tenemos las dos variedades de aceite. Tenemos un librito que explica un poco las dos variedades, cómo se hace una cata. Estamos hablando de una cata informal, o sea, no una cata profesional. Ya, hombre. Y más aquí conmigo, que yo sé de cata de aceite, aquí te explica un poco todo. Vale. Un poco todo. Luego tenemos una pequeñita postal, pues esto está pensado en un regalo, pues para dedicarle el regalo a la persona que quieras, y unas hojas de cata, donde te ponen los atributos positivos, negativos y las características del aceite, para ir rellenando, con los lapiceritos que ponemos aquí también. Muy bien. Para ir rellenando las opciones para realizar una cata. Un pack súper bonito, súper cuidado, y ponemos una copa oficial de cata. Esto es una copa de cata homologada por el COI, que no es el Comité Olímpico, sino el Comité Oleícola Internacional, que son en todos sitios son así, son anchas por aquí y luego se estrechan, de color opaco para no ver el color del aceite. Para que no condicione, ¿no? Para que no te condicione. Si ves un aceite muy verde, te puede condicionar a que es un picual o si es amarillo en empeltre.
Entonces se echa el aceite, si quieres echamos Claro. el aceite en una, vamos a echar... La idea sería, bueno, apañar un poco la cata como podamos con estos vasitos, Sí. ¿no? Tino? Hemos ¿Qué es lo puesto que vamos a hacer? estos vasos de cata son más difíciles de conseguir, más costosos. Entonces han sacado unos vasos es de fécula de patata, que es completamente reciclable, Muy bien. que están hechos un poco para una cata de aceite formal. Entonces, Vale, el que tenemos es la arbequina. arbequina y este es empeltre. Vale, Entonces vamos a preparar este con el empeltre. vale. Le ponemos el tape. Este ponemos aquí una E para no liarnos si es uno u otro, aunque con el olor enseguida lo notarías. Le mandaremos un saludo a Nieves de Estudio Versus, que le tenemos también mucho cariño aquí desde AirTag, que también nos ha ayudado siempre a muchas cosas. Así que Ya, Nieves, si nos estás escuchando y viendo, un saludo. Nosotros teníamos antes un aceite de empeltre que se llamaba Oleum Velia, o en latín aceite de Belchite. El arbequino, como estamos muy cerca de Fuendetodos, hicimos una colaboración con ellos, se llamaba Goyesco. Luego en las garrafas aceites Alfonso Muniesa. Hacíamos cosmética. Luego hablamos de la cosmética. Sí, lo tenemos preparado ahí como tema. La cosmética, pues Molina Alfonso. Entonces, pues Nieves fue un poco la que nos aconsejó hacer una marca paraguas que englobara todo. O sea, Molina Alfonso, empeltre, Molina Alfonso, arbequina, Molina Alfonso, cosmética, Molina Alfonso, pues condimentado de albahaca. Claro. Todo hacer una marca paraguas y hacer más productos para poder ir a un sitio y tener, por eso tenemos también olivas, paté. Vas a vender a una tienda y te pueden hacer una esquinita, un corner de Molina Alfonso con todos tus productos. Claro. No tener solo aceite, sino es muy complicado. Esta es la arbequina. Vale. Realmente se echa en esta copa, Ajá. se tapa y lo primero que hay que hacer, toma tú una, Vale. lo que hay que hacer lo primero es con la copa tapada es friccionar o moverlo así para que el aceite coja temperatura. Vale. ¿Por qué lo de la temperatura? Porque el aceite a los 27-28 grados es cuando suelta los aromas. Tú si en una sartén echas aceite, al principio no huele, conforme se calienta va oliendo, a veces bien, a veces mal. Pero a los 27-28 grados es cuando empieza a soltar los aromas. Entonces esto se consigue calentar un poco y que el aroma se quede dentro de la copa. Así luego cuando lo abres, seguida hay que meter la nariz y oler. Vale. En este O sea, caso, ahora la primera fase que vamos a hacer es Olfativa. olfativa. Sí, luego aquí te lo va poniendo y Vale. te va A ver, diciendo un ¿me poco. puedes dejar una... Vale, para el que también nos escuche, porque tenemos tanto gente que nos ve en directo en el formato vídeo, como gente que nos escucha, tenemos aquí una hoja de cata con todas las fases por las que vamos pasando en la cata, de fase visual, que entiendo que vamos analizando pues todos los puntos de brillo, transparencia, no sé, matices del color, ¿no? Sí, y los vamos dando como una puntuación. En una cata oficial, la fase visual no existe. Vale. Esto lo hemos hecho más un poco porque es una cata informal entre amigos, para hacerlo con Claro. amigos, por ver un poquito todo. Que sería la que haríamos si visitamos vuestra almazara, que estéis abiertos para Hacemos recibir visitas guiadas, hacemos un poco de todo. Vale. Pasaríamos después a una fase olfativa, ¿vale? Donde aquí es seguramente lo primero que Buscar nosotros los vamos a aromas. hacer, ¿vale? Y después una fase gustativa. Así es. Entonces, cada variedad de olivo, de aceite, tiene sus aromas y sus matices. O sea, el picual pues recuerda un poco a la higuera, el empeltre a fruta madura, la arbequina, que es el caso que llevas tú, te recordará un poquito a tomate, a la planta de la tomatera. Vale. O sea, a lo mejor muchas veces tú no lo tienes en mente y dices, pues no lo noto, pero te lo dicen Y y lo entonces notas. buscas y lo encuentras. Ahora, si estás acostumbrado a catar el aceite y estás entrenado, pues cuando catas un aceite enseguida buscas la higuera, la tomatera, la cachoja, o sea, enseguida vas buscando los aromas que sabes que puede contener el aceite. Claro. Pues una vez que está templado, quitas esto y seguido hueles. Huele de bien. Entonces, claro, O sea, como has dicho, yo el que tengo es el de Te recuerda arbequina. un poco a la planta del Sí, tomate. totalmente. Sí. Hay muchos olores característicos, que a hierba recién cortada,
tú dices que huele a hierba, tú pasas por un parque que acaban de cortar la hierba y hay un olor súper característico que es hierba recién cortada. Claro. Que a lo mejor no lo sé, pero te lo dicen y lo buscas y pues un poquito pues puede ser. Entonces, una vez, también hay que buscar los defectos, si te huele a humedad, si te huele a rancio, a lo que sea. Si no los encuentras, que en este caso yo creo que no están, pues no los pones. Y No, luego, para nada, pero sí que es como dices, como hierba, como muy fresco, como eso es. tomate. Tomate, ese es lo principal. Y luego, una vez que eso, se bebe. O sea, no hay que... parece que es como brujo de hierbas, no hay que hacer cataplún. Hay que ponerlo poquito. En la primera fase, en la punta de la lengua se notan los sabores dulces y luego en la parte de atrás los picantes y los amargos. Vale. Pues hay que meter un poquito de aceite, darle vueltas por la boca, coger un poco de aire, sacarlo por la nariz para que esté por la boca y buscar los sabores que te... Vale, te voy a ver a ti primero cómo lo haces y... Entonces poco a poco irán notando el dulce y luego poco a poco te irá llegando un poco el picante y el amargo en la parte de atrás de la boca. Primero dulce, ¿verdad? Y ahora ya me está llegando El picante parte más amargo. Y tiene el arbejino pues recuerda un poco al tomate, al plátano, un plátano, alcachofa, según el empeltre recuerda un poco al fruto seco, una almendra dulce. Son un poco los atributos de estos aceites. Por tanto, estas serían las dos variedades Las Tino dos principales que vosotros que tenemos trabajáis. en Belchite. Y este sería, seguramente pues más desarrollada, pero una mini cata Sí. de cómo haríamos, ¿no? De pues ver seguramente pues esa fase olfativa, de ver qué sacamos, que nos recuerda, ¿no? Y ver esa fase después de sabor. Eso es. Y luego explicamos también cuando hacemos una cata en Belchite los maridajes que te puede venir mejor con un aceite, con Vale, otro. explícanos. O sea, pues, Un poquito como os he dicho antes, o sea, el arbequino es el perfecto pues para pan con tomate, para una tostada de pan, para una ensalada, para niños en crudo, por decirlo de una manera. Empeltre es perfecto para salsas, para hacer una mayonesa. Hay gente que mayor, sobre todo, que usa el aceite de oliva virgen extra para todo, menos para la mayonesa, que compra aceite de girasol. Ya. Porque es muy fuerte. Pues no, pues con el empeltre puedes hacer una mayonesa. Y para lo que siempre digo yo que es perfecto el empeltre es para hacer el bacalao al pil-pil. Ah, Porque es un aceite suave que la salsa te la hace. Pues, si haces un pil-pil con un picual o un cornicabra, te va a quedar la salsa un poco medio verde y luego va a estar muy fuerte de sabor. Entonces, para pescados, para salsas, para postres, hay un postre que está. claro, ese matiz que dices es que es muy importante, dependiendo... Depende de qué aceite, es verdad que se le puede quitar cierto protagonismo al producto principal, que es al final, pues hombre, el que sacas en el plato. Eso es eso. O sea, si vas a comer una merluza a la plancha, el protagonista es la merluza. Le tiene que acompañar, darse dosilla, pero no le tiene que robar el... De todas maneras, es verdad que hay que reconocer que menudo productazo el aceite de oliva virgen extra que sacamos del campo y que además tenemos en la cultura, pues joder, en España, en un país como nosotros, dentro de nuestra cultura tan arraigado. Es un productazo de una calidad impresionante. Hace poco estuve en un congreso de aceites aquí en Zaragoza y dieron una charla a unos cocineros. Vino un gallego que tenía 2 estrellas Michelin y luego estaban los estrellas Michelin de aquí de Zaragoza. Y claro, dijeron que el restaurante no tiene ningún plato que el aceite sea lo principal, pero el único producto que es común en todos los platos que hacían es el aceite de oliva. Sí. Claro, ninguno es lo principal, que a lo mejor muchas veces también es un poco el problema que tenemos. Tú en una cena con amigos, sacas una botella de vino, pum, la pones en medio de la mesa, todo el mundo mira, es un Reserva, un Rioja, un Ribera del Duero, lo pruebas, pero el aceite normalmente se queda en la cocina, no se da a la mesa. Mira, pero esto es un tema que sacamos en Es el complicado. episodio con Juan Peñamil, sí. de Mercacey, y él lo defendía esto, decía, debemos de darle más protagonismo Al aceite de en oliva. nuestras propias casas y en los restaurantes al aceite de oliva virgen extra y más con la calidad que tenemos aquí en España. Hombre, realmente... Al igual que sacamos, como bien decías, ese vino muy rico encima de la mesa, sacamos una buena botella de aceite. A ver, ahora cada vez más hay restaurantes, pues en España antes siempre te ponían el trozo de mantequilla para untarte en el... Más restaurantes que te ponen un poquito de aceite, pero muchas veces te lo ponen y te dicen lo que es, y qué aceite es.
poco a poco ya va habiendo algún restaurante que lo utiliza pero es muy complicado, porque no... y eso que ha cambiado mucho, que regalas aceite y dices, ostras, es un buen regalo. O sea, este tipo de estuches que hacemos de 5 o 6 modelos, cada vez más como regalos de empresa o regalos, pues que voy al médico o a uno que le debo un favor, pues le llevo un estuche de aceite. Claro. Son regalos que cada vez gustan más y van muy bien. Pero con el vino siempre tendremos siempre somos diferentes, nunca vamos a llegar al nivel del vino. Y luego, a la hora de vender, un distribuidor lleva 50 referencias de vino diferentes. Porque uno lo venden para uno, en cambio de aceite llevará uno o dos. Es un producto un poco residual que no es como el vino. Y un restaurante puede tener 100 referencias de vino, pero el aceite tendrá una sí, o igual dos. No tiene 100 ya. Sí, ese matiz sí que es verdad. Es muy complicado. Ya. Pero en fin, contento de cómo estábamos hace claro, 10 años a cómo estamos ahora. O sea, las cosas son... Hablemos, Tino, del diferente packaging que hacéis, porque es verdad que tenéis una marca con un diseño pues muy cuidado, hacéis diferentes tipos de packaging. Explícanos qué diferencias hacéis entre unos y otros. Pues llevamos unos años realmente... Vamos a poner estas botellas que son muy bonitas aquí delante y que nos gustan Donde muchísimo. más vendemos es en regalo tanto de bodas, bautizos y comuniones, personalizando las botellas con etiquetas con el nombre de los niños o de los que se casan, y empresas. Un caso concreto, una empresa de aquí de Zaragoza, Agreda Automóvil, que es un concesionario de Mercedes, pues hace una vez al año, llevamos 3 años haciéndolo, hace una vez al año la AMG Experience, que es una ruta con unos coches de la serie AMG, que son la gama más alta de Mercedes. Invita a clientes potenciales de comprar esos coches a hacer una ruta, pues salen desde el concesionario de Zaragoza, van por la Puebla del Bortón hasta Belchite, haciendo rutas y cambiándose la gente conduciendo los coches. Paran en nuestra almazara, les enseñamos la almazara, les hacemos una cata de aceites y luego se llevan un estuche personalizado con AMG Experience con 3 botellitas de aceite con las variedades. No dudo que tras toda esa experiencia seguro que hay clientes que terminan comprando. Para porque, nosotros el negocio, aparte de que le vendemos a AMG a Red Automóvil ese paquete de cata y el lote, luego conseguimos que, de hecho, este año ha habido uno de los que venían que tiene una empresa que nos ha comprado unos lotes de regalo para él, para regalar a amigos. Claro. Aparte de lo que hacéis en estuches tipo así y en lo que es vuestra gama principal de botella, también hacéis lata. Sí, la lata la sacamos hace unos años principalmente para el mercado internacional. En España cuesta. No he traído ninguna, no me he dado cuenta. Como esto es una empresa de botellas de cristal, sí. no he traído ninguna. En España se venden menos, pero a la hora de packaging va muy bien y para vender en el extranjero. Va muy bien porque hay veces, en los transportes muchas veces las botellas a veces no rompen. La lata tiene de bueno que se bolla pero no se rompe. ¿Y por qué te pide? O sea, ¿es más una cuestión de cuidarlo en el transporte o porque te la pida realmente el mercado internacional? Los dos mejores envases para el aceite es o la lata o el cristal opaco. Que no sé, porque el aceite para conservarlo lo mejor es temperatura constante, cuanto menos oxígeno mejor, y la luz. Somos como todos los alimentos, la luz se los come. Entonces las latas, al nivel para vender fuera también tienen la ventaja del peso, que no pesan. O sea, no pesa nada, prácticamente pesa lo que es el aceite y no, en cambio la botella de cristal pesa mucho. Entonces lo que pasa es que viste más una botella de cristal en una mesa que una lata. O sea, cada cosa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y las latas, de hecho nos dieron un premio de diseño en la Evoleum, Juan Peñamil, que estuvo aquí el otro día. Hace unos años nos dieron un premio de diseño con la lata. Qué bueno. De aceite, de la variedad Empeltri. Háblanos también, Tino, porque considero que sois una empresa inquieta, siempre estáis haciendo cosas. No solo os habéis quedado en el tema del aceite, sino que habéis derivado también hacia otros tipos de productos y variantes con la intención, entiendo, de innovar en producto. La cosmética, llevamos desde 1907 la tradición de aceite, pero también otra tradición de la familia es la farmacia.
Entonces mi abuelo era farmacéutico, mi madre es farmacéutica, mi hermano es farmacéutico, mi hermana es farmacéutico. Farmacéutica. La profesión que cogéis en la familia la lleváis hasta las siguientes generaciones. 10 o 12 primos que son farmacéuticos y unos 10 o 12 sobrinos que están estudiando farmacia. Entonces, madre mía. Hace pues 20 años más o menos, con mi hermano Antonio, que es el farmacéutico de Belchite, como lo era mi madre y como lo era mi abuelo, unimos un poco las dos profesiones. Siempre se ha oído que el aceite es bueno para la piel, entonces empezamos a hacer cosmética con aceite de oliva. Crema de manos, jabón natural, que no es antes todo el mundo se hacía el jabón de tajo, se hacía con los jabones quemados, pues esto se ha hecho pero con aceite bueno, con aceite virgen extra. Al final es como todo, como cuanto mejor es el producto que echas, claro, mejor es el producto. Es como un guiso, siempre se echa el vino rancio, vino malo, si echas vino bueno sale mejor. ¿Y cómo lo hacéis? Empezó a hacerlo mi hermano con la farmacéutica de Letrus. Haciendo pruebas, hicimos unas pruebas, echando más. Claro, nuestra intención era meter el máximo aceite posible. Pero claro, hice unas pruebas con diferentes porcentajes y dieron a probar en la farmacia. Y luego ya sacamos más o menos la fórmula y empezamos a hacerlo. Luego tuvimos problemas con sanidad y con esto es difícil sacar al mercado un producto cosmético. Entonces al final optamos con nuestra formulación y nuestro aceite, vamos a un laboratorio homologado que nos lo fabrica. Vale. Porque el fabricarlo, la cosmética es complicada de fabricar porque tienes que ponerlo en reposo, no, o sea, una vez que haces la crema hay que ponerla un mes para ver que no produce ninguna reacción, hay que testarla, hay que hacer un montón de cosas y entonces optamos por que nos las haga un laboratorio que tiene, entonces nos lo hacen, le llevamos los botes, el aceite y la fórmula que queremos y nos los envasan. ¿Y qué tal os está funcionando el mercado de la cosmética? Nos funciona bien, el que la prueba más o menos repite, casi siempre repite, pero es bastante local. Empezamos en alguna farmacia, pero es muy difícil competir con Neutrógena o con todas estas grandes. Claro. Es imposible. O sea, nosotros cada vez que hacemos cosmética hacemos 1000 botes. No puedes competir con uno que cada vez que hace cosmética hace 1 millón de botes. Lógico. Nos cuesta casi nosotros más el bote vacío que a ellos el bote lleno. Es un poco complicado. Pero en fin, nos va bien y luego nos da mucho juego a la hora de hacer lotes. Hacemos para Navidad un montón de cestas de regalo, pues la típica bandejita de mimbre, pues con 2 botellas de aceite, o unas almendras de Belchite, que hay un chico ahora también que está haciendo unas almendras que están muy chulas y muy buenas, olivas, una botella de vino y hacemos unos lotecillos para regalo de empresa, para Navidad acaba el curso y nos vienen de la Asociación de Madres y Padres del colegio, pues que están 20 en clase, hemos puesto 3 euros cada uno, queremos un regalo de 60 euros para la maestra. Pues ponos en un lote, entonces, cosas de esas que parece, tampoco sean tantas, pero al cabo del año son muchas. Suma un porcentaje importante. Maestros, suman uno que va al médico, uno que va. Ahora, este fin de semana es la desértica en Belchite, es una carrera que lleva ya bastantes años, viene gente. Nosotros colaboramos con una lata de aceite pequeñita de 250 que hicimos un poco referente al pueblo viejo para un diseño muy chulo. Entonces colaboramos dando una lata a cada participante. Y luego el ayuntamiento nos compra unos lotes para regalo. Entonces, claro, 15 o 20 lotes de cestitas de regalos para el primer clasificado, para el segundo. Que al final es un negocio que parece poco a poco, pero luego cuando lo juntas al año. Al final del año vendemos el 90% del cristal y latas que vendemos es para cosas de estas, más que para gastar en hostelería o en. Ahora te iba a preguntar, más o menos, ¿cómo es el mix de mercados que tenéis? ¿Cuánto porcentaje pues, en paquetes? ¿Cuánto en gran superficie? En de la gama gourmet, por decirlo de una manera, el 80 o el 90% irá estuchado para regalo. Bodas, bautizos y comuniones y regalo de empresa o regalo particular. Y luego hostelería, pues hay restaurantes que nos gastan botella. Un ejemplo que tenemos también, por ejemplo, el asador de Aranda. Conocidísimo. Pero por ejemplo en Zaragoza no nos gastan, nos gastan el de Barcelona y el de Valencia. Es una empresa familiar que es un monstruo. Son muy grandes. Entonces, esta misma botella, con una botella personalizada para asador de Aranda, pues nos la gastan en los restaurantes de Barcelona y de Valencia. Y además gastan bastante. Lo tienen dividido en dos. Es una familia
la familia Palomero, y unos llevan Barcelona y Valencia y otros Zaragoza, Madrid y demás sitios. Entonces nos gastan, digo, estamos en Zaragoza, nos gastan en Zaragoza, pero en fin, me da igual. El caso ¿Cómo es es que eso de que dicen que el que en su tierra, que no es profeta, pues... Sí, eso es profeta en su tierra, así es. Eso es. Pues ahí va a otro restaurante también le personalizábamos. O sea, el poder personalizar y el hacer algo diferente a los demás también lo agradece. Y si alguien que nos escucha quiere ver dónde os puede comprar, o sea, aparte, por supuesto, de que os encuentre en Belchite, en vuestra almazara, donde también puede ir a hacer una cata con vosotros, pero ahora alguien que os esté escuchando y digo, si quiero comprar un aceite de tino, ¿dónde lo compro? Nos pueden seguir en redes sociales, en Molino Alfonso, tanto en Instagram como en Facebook, y luego en nuestra web, molinoalfonso.com. Pueden adquirir todos los productos, les explicamos toda nuestra historia, haremos referencia a este programa que estamos grabando hoy aquí, por supuesto, y todas esas cosas. Tino, hablemos del entorno rural, porque estáis en Belchite y siempre que tenemos opción con proyectos que estáis localizados en, pues eso que está muy en boga, pero que creo que poco se hace, porque yo afortunadamente tengo también familia de pueblo y me gusta siempre sacar el tema encima de la mesa. ¿Cómo ves el futuro en el entorno rural? No, en el entorno rural es complicado. Claro, la gente que va el fin de semana o en verano, pues solo se come lo bueno del pueblo, o sea, las fiestas, los fines de semana, pero el día a día pues es más complicado. O sea, la comarca de Belchite es dura, o sea, y dentro de lo que cabe en Belchite aún estamos un poquito privilegiados, entre comillas, porque con el aceite pues estamos 3 fábricas de aceite, que entre las 3 trabajarán 15 personas a lo mejor. Y tenemos unas canteras de carbonato cálcico y algunas empresas, una empresa sembradora, otra de Husser que hacen bisagras y cosas, y aún hay puestos de trabajo, y aún hay movimiento, y estamos muy cerca de Zaragoza. Pero luego tienes otros pueblos, Codo, Letús, Azuara, que o eres agricultor y tienes tierra, o tienes tu negocio, o una granja de cerdos, o te tienes que ir. Porque no hay puestos de trabajo, más que vos sí que hay puestos de trabajo, pero los puestos de trabajo que hay tampoco los quiere hacer la gente. Que eso es un poco un handicap. Claro. O sea, también, por una parte digo que no hay casi puestos de trabajo, pero por otra parte también digo que cada vez que quiero buscar a una persona para trabajar, me las veo y me las deseo. Para encontrar a alguien que viva en la zona y que... Porque los trabajos que hay en los pueblos no suelen ser de 7 a 3 y va a tener fiesta. Y teletrabajo. Y el fin de semana otro trabajo. Claro. Pues suele ser el campo que no sabes si va a ser por la mañana, por la tarde, y esta semana a lo mejor yo vino para hacer nada y la siguiente tienes que trabajar el sábado y el domingo. Entonces, en nuestro caso es trabajo de temporada. Durante el verano y durante el año pues vivimos bien, pero luego llega la campaña y tenemos que trabajar los 7 días de la semana. Porque el agricultor, cuando es la época de recolección, tiene que aprovechar hasta el domingo, y sobre todo los que tienen otro trabajo, pues el sábado y el domingo aprovechan para coger olivas. Entonces son trabajos que no están estipulados como que trabajan en una empresa o en una oficina y trabajan de 7 a 3, o de hecho a 1 de 3 a 6, y los viernes solo por la mañana. Y claro, la gente cada vez, todos querríamos buscar eso, ¿no? Claro. No buscar... Entonces, complejo, la calidad de vida yo no lo cambio por nada. O sea, yo tengo la suerte de vivir en mi pueblo, tener mi empresa, mi trabajo, y encima me va bien. Claro. O sea, yo me considero afortunado de vivir en Belchite y de que me Todo vaya un privilegio, sí. Entonces, las cosas como son. Pero sí que es verdad que el reto al que se enfrentan los pueblos de aquí a 10 años, pues va a ser un reto muy complicado de salvar y con el que además... Y hay muchos pueblos pequeños que, cerca de Belchite, la Puebla del Bortón, La Gata, como miles de pueblos, claro, hablas con un andaluz y dices un pueblo como Belchite de 1.500 habitantes, ¿qué pueblo más pequeño? No, Belchite es un pueblo grande. Digo, de estos pueblos que viven 20, 30, 40, y de esos 40, el 80% son de más de 80 años. Es que en 15 años, yo no sé qué va a pasar con muchos de estos pueblos. Y tampoco, por mucho dinero que nos empeñemos en gastar, en ponerles, por ejemplo, sin pabellón, casi esto o lo otro, es que al final van a desaparecer. Es muy complicado. Ya. Es muy complicado y cuesta mucho dinero mantener todos los pueblos. Si hablamos del futuro del sector, hablando ya otra vez de aceite de oliva, Tino, ¿qué te preocupa de cara al futuro? Lo que me preocupa yo del sector es la inestabilidad de los precios. El que pueda subir un montón
y bajar, o sea, que las cosas no dependen de cosas lógicas, que tenía que ser, pues claro, todo el mundo querría que las cosas fueran más llenas y más, yo no me quiero hacer millonario, pero tampoco me quiero arruinar. Claro. Entonces, el año pasado en Belchite tocó la lotería con las olivas, hubo un cosechón y se pagaron carísimas. Este año no ha habido nada, o sea, ha habido gente que ha tenido un 2% de cosecha. El año que viene se supone que habrá cosecha, pero a lo mejor el precio está por los suelos, pero que no sea un euro y pico que se pagaron las olivas el año pasado y que no sea a lo mejor 40 céntimos o 50 que se pueden pagar el año que viene. O sea, que sean una cosa un poco más estable, que no dependa tanto de subidas y bajadas. Y si hablamos de dónde te gustaría que esté Molino Alfonso en 10 años. Pues espero que vemos la progresión que vamos llevando hasta ahora y espero que alguno de... Yo tengo 3 hijos y espero que alguno de ellos pues continúe. Yo he empezado a dar un paso atrás, yo ahora tengo 54 años, vale. Pues en 10 años yo espero estar dando un paso atrás para que entren las... Mínimo que lleve la almazara o que sea farmacéutico, entiendo. Mis hijos, farmacéuticos no, sobrinos, tengo actualmente a dos sobrinas que están estudiando farmacia. ¿Qué consejo, Tino, le darías a alguien que esté pensando en emprender en el sector? Porque nos encanta desde este proyecto poder empujar a esta gente... Esta botella la puedes coger así y llegas. Pues coger esto, no intentar coger de primeras esta que no llegas. ¿Sabes lo que te digo? Si quieres emprender, no quieras hacer más de lo que... O sea, esta yo la abarco y puedo responder de ella. Vale. No intentar coger esta de primeras. Cuando ya lleves años y vaya bien, coge esta. Pero de primeras, ir paso a paso y no querer correr más de la cuenta. Es un poco el... Creo que viniendo de alguien que está continuando el legado de una empresa con más de 100 años, creo que es un buen consejo. Hace 15 años, cuando hicimos los 100 años, nos dieron en la Cámara de Comercio de Zaragoza la medalla Basilio Paraíso, que representa un poco a las empresas centenarias. Entonces vino el ministro Bono, Pepe Bono parece que era, y dijo una cosa que tiene toda razón del mundo. Siempre han dicho que en la empresa familiar, pequeña familia, la primera la crea, la segunda la engrandece y la tercera la destruye. Sí. A no ser que sea solo de uno. Yeah. Y en nuestro caso es así, o sea, mi bisabuelo tenía 4 hijos y se lo dejó solo a mi abuelo. Mi abuelo tenía 5 hijos y se lo quedó solo mi padre. Mi padre, somos 5 hermanos y me lo quedó solo yo. O sea, no es que lo haya hecho a posta, han sido las circunstancias, porque mi hermano estudió farmacia, y el otro se fue a Barcelona, mi hermana tenía un trabajo, o sea, han sido las circunstancias, no es que se haya hecho específicamente. Yo ahora tengo 3 hijos, yo no sé ni si se lo queda uno bien, si se quedan 2 también, o si se quedan 3. Pero, a ver, para 3, a lo mejor tampoco no da, pero si mi bisabuelo se hubiese dejado a 2, a 2 personas, luego se casan, ya son 4. Luego tienen hijos, entra el uno, entra el otro. Ahí hay un conflicto de intereses. Hay siempre un tema complicado en la empresa familiar, Tino, que son los hermanos. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí somos 2 hermanos, mi hermano Roberto y yo. Y sí que es verdad, mi hermano y yo somos muy diferentes, a veces, y es inevitable, con la familia pues surgen roces y es muy complicado la gestión familiar porque como tienes más confianza, pues las discusiones pues a veces van más allá, la confianza, pues bueno, a veces te dices cosas que son más complicadas y luego encima pues tiene la parte mala que te sigues llevando la discusión un poco a la mesa de la cocina, sí. Que es donde a veces se te determina todo. Pero sí que es verdad que depende pues qué valores te estén dando desde el punto de vista de la familia, como en nuestro caso nos han criado siempre con un concepto de familiar muy arraigado, sí. La familia es lo primero y bueno, nosotros, mi hermano y yo, pues pese a las discusiones, diferencias que podamos tener, pues siempre priorizamos y lo seguiremos haciendo así, que somos hermanos y que nos tenemos el uno al otro. Yo a mi hermano le digo de todo, claro. Pero es mi hermano. Claro. Y es mi hermano ahora y mañana será si es mi hermano. Entonces le digo de todo, pero es mi hermano. Y pase lo que pase, siempre será tu hermano. Eso siempre. Sí, nosotros el concepto de familiar también lo tenemos muy metido dentro. Pero ya no es... si llega una generación que ya son 5 y solo trabaja uno en la empresa o 2 y los demás pues tienen parte pero no están, pues los demás lo único que quieren a final de año es poner la mano así, quieres que ganan 5.000 euros por una cantidad, pero si un año en vez de dar 5.000 no, hemos hecho una inversión de $500.000 de euros y en vez de darte 5.000 tienes que firmar un aval para hacer y empezarán, pero seguro que hace falta esa máquina, pero si con esto
Ya. Y entonces yo también a lo mejor he hecho falta a veces para tomar una decisión, pues compartirla con otra persona que te diga, pues hacemos esto, hacemos lo otro. Ahora ya le voy preguntando cosas a mi hijo de cuando hacer una inversión. Pero para bien o para mal tomas decisiones ágiles. Si tiene que pasar por si fuera muy grande, un consejo de administración, si fuera muy grande, pues a lo mejor ya hay un consejo de administración y otra cosa que es diferente, pero si es una empresa pequeñita, pues es complicado. Claro. Pues Tino, estamos llegando al final del episodio. La verdad es que ha sido un verdadero placer y además te agradezco muchísimo que hayamos podido hacer una mini cata aquí en directo para que vean pues toda la gente que nos ve desde sus casas o donde sea, pues qué podrían encontrarse cuando vayan a visitaros a vuestra almazara, que los recomendamos. No solo eso, sino que además aprovechen y puedan hacer una visita por Belchite, que también es un pueblo con muchísima historia. Reservar una visita en el Pueblo Viejo, que ahora realmente nosotros estamos tenemos la suerte y el privilegio de estar en la entrada del Pueblo Viejo, claro. Por lo que todos los turistas que van al Pueblo Viejo pasan por la puerta de nuestra fábrica. Claro. Entonces pueden hacer la visita al Pueblo Viejo y hacemos también, en colaboración con el Belchite Turismo, hacemos también las visitas conjuntas de hacer, o primero en un sitio y luego en otro, hacer la visita al Nor Almazara, que dura 1 hora aproximadamente. Les enseñamos un poquito la historia del Nor Almazara con el vídeo, las instalaciones, una degustación. Y luego, evidentemente, terminamos en la tienda por si quieren comprar alguna cosa. Lógico. Tino, siempre me gusta despedir los episodios con... Os pido que podáis lanzar pues, último mensaje, última reflexión, pues desde vuestra empresa, desde el sector, desde el sector del aceite de oliva virgen extra, a toda la gente que nos escucha y que nos ve con curiosidad por seguir descubriendo pues, historias como la vuestra. Pues lo primero, pues el que quiera montar lo que he hecho, un negocio o algo así, pues que tenga los pies en el suelo, que vaya poco a poco, y luego que hay que consumir producto de cercanía y sobre todo si conoces a la persona que hace y cómo lo hacen, pues es un plus y un valor que da más confianza y más seguridad. Sin duda, somos unos fiel defensores en este proyecto de Destapados de defender el producto de la tierra, de defender la cantidad y la calidad de buenos productos, vinos, aceites, licores, conservas que estamos haciendo en España, en las diferentes regiones, y por supuesto pues vamos a seguir descubriendo e impulsando pues, proyectos como el vuestro, Tino. Muchísimas gracias por venir, te agradezco tu predisposición. Y a todos nuestros seguidores, pues muchísimas gracias una vez más por estar ahí con nosotros. Ya sabéis que nos podéis encontrar pues, en YouTube, en Spotify, iVoox, y también seguirnos en nuestras redes, TikTok, Instagram, en LinkedIn y Facebook, donde pues, todo el apoyo que nos podáis brindar nos ayudará a seguir descubriendo historias tan inspiradoras como la de Tino y su almazara con más de 100 años de historia. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Destapados, porque detrás de cada envase hay una historia que merece ser contada.